Buenas tardes a todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa, estudiemos juntos la Biblia. Biblia. Vas a cantar. Aquí estamos y no nos vamos, como dice el dicho, ¿verdad? Aquí estamos todavía. Y pues vamos ya en el video número 84 y en Éxodo 38. Vamos a leer ahora mobiliario del tabernáculo, el atrio del tabernáculo, dirección de la obra, metales usados en el santuario, hechura de las vestiduras de los sacerdotes, ¿no? ¿No está eso? Eso es en el 39. ¿A poco? Pues, bueno, esa no. Entonces, bueno, ya leímos en Éxodo 37, vimos el mobiliario del tabernáculo. Y esperamos que ustedes estén viendo estos videos, que lo pongan en sus contactos. Acuérdense también que hay todo lo que, bueno, no todo, pero los versículos de lo que se trata está allí en esa flechita abajito de donde abre usted ese teléfono. Allí le pica, ¿verdad? Y allí va a estar todo. Si usted va a algún lugar, ¿verdad? Y no puede estar escuchándolos, pues los puede leer también, ¿verdad? Si va en el camión o va en algún lado que usted no va manejando, pues los puede leer. Y pues acuérdese también de compartirlos con sus contactos, que no se le olvide, ¿verdad? Es fácil, nomás lo pone ahí en su flechita de compartir y se va a todos sus contactos. Y así está usted haciendo la obra también de Dios, ¿verdad? Porque estos videos los hacemos con mucho gusto para nuestro Dios y para todo aquel que necesite conocer más de Dios, que necesite aprender más de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, pues es bonito, ¿verdad? Escudriñar las escrituras juntamente, ¿verdad? Estudiemos juntos la Biblia, juntamente con los que estén ahí en su casa, con su familia, con sus vecinas, con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Así que compartamos, ¿verdad? Estudiemos todos en unidad la palabra de Dios. Así que, bueno, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien. Lo bueno es que estoy. Aquí estás, gracias a Dios. Y pues, qué bonito, ¿verdad? Que podemos hacerlo juntos. Y acuérdense que antes lo hacía yo solita, pero ahora Él me está acompañando. Así que, gloria a Dios y gracias a Dios que lo podemos hacer juntos. Así usted también, ¿verdad? Juntos con su familia. En el... solamente un recordatorio, ¿no? En el capítulo 37 empezamos a ver cómo se fueron fabricando todo el mobiliario del tabernáculo. Y no terminamos esta parte porque el 37, el principio del 38 se conecta con el final del 37. El capítulo 38, el principio, con el final del capítulo 37. Pues por eso ahora vamos a continuar todavía con el mobiliario del templo, las últimas cosas que hicieron para muebles y utensilios que se iban a usar en el tabernáculo. Entonces, este capítulo 38 inicia, o más bien el inicio del 38 es la terminación del 37. Son detalles, ¿no?, de toda la obra. Primero Dios le dice a Moisés en los capítulos anteriores qué es lo que tenía que hacer: el tabernáculo, su obra, la hechura de cada cosa, los muebles, los utensilios, y luego el atrio alrededor. Le está diciendo Dios detalle por detalle a Moisés lo que iba a incluir todo el tabernáculo y el atrio. Y después, cuando Moisés viene del monte con las instrucciones de Dios, entonces empieza el detalle de la fabricación de todas estas cosas.
Y después, ya al final del capítulo del libro del Éxodo, ya se relata cómo el tabernáculo es levantado fuera del campamento de Israel. Pero se nos va diciendo ya casi en un solo capítulo, se nos dice, y se levantaron las cortinas y se pusieron el arca en el lugar santísimo, se puso la cortina y se hizo esto y se colocaron aquí la mesa del pan de la proposición y el candelero, y acá de este lado se puso el altar de bronce y se pusieron esas cosas. Entonces, se repite de nuevo todo, pero ya está todo ¿cómo se dice? Ya se hizo todo el proceso. Primero instrucciones, luego la fabricación y luego la instalación del tabernáculo. Entonces esto ya se ve al final, pues, del libro del Éxodo. Ya estamos en los últimos capítulos. Solo nos falta 38, 39 y 40. Entonces, hoy continuamos con estas cosas, ¿no? La aclaración era que el principio del 38 es en realidad la continuación del 37. Entonces, bueno, pues de nuevo, dediquemos oración a Dios para, pues, que sea el Espíritu el que nos dirige. Amén. Bendito Dios y Padre, de nuevo ante ti, pues contentos, ¿no?, de poder participar de esta manera en dar a conocer tu palabra y darte a conocer a ti. Hay muchas cosas que tu palabra encierra para nosotros, mucha instrucción, mucha amonestación, muchísima, Padre, profecía que se dijo acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo se ha ido cumpliendo todo. Y lo que aún falta por cumplirse lo veremos en nuestro tiempo, veremos ese cumplimiento. Y aún hay un capítulo para un futuro todavía bastante lejano. Nos complace, pues, estar haciendo estas cosas, poniendo un granito de arena para hacer accesible y clara la explicación de tu palabra a otras personas que están iniciando. No pretendemos ser grandes maestros o que conocemos mucho, sino solamente estamos dando a conocer lo que hay en nuestro corazón, que tu palabra y tu Espíritu Santo nos han puesto en nuestro corazón. Nada es conforme a nuestra palabra y es todo conforme a lo que dice tu palabra. Si en alguna ocasión nos equivocamos, pues bueno, lo reconocemos, Padre, y pedimos perdón a ti y pedimos perdón a nuestros hermanos si es que se dan cuenta de alguna equivocación, y esperamos que nos la hagan ver. Gracias, pues, Padre, porque en tu misericordia, bueno, todos tenemos una función que hacer dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y pues en ese propósito queremos movernos y queremos trabajar y queremos ser parte de la obra de predicar tu evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesús a todo el mundo. Sabemos que estamos cerca, Padre, porque tu evangelio ha estado llegando ya hasta los rincones más apartados de la tierra, y esa era una señal de que sería predicado el evangelio del reino de Dios en todas las naciones como un testimonio para todas ellas. Y entonces, después de eso, vendría el fin. Así que, pues nos podemos dar cuenta que ya estamos muy cerca de los tiempos finales en los que tú intervendrás, Padre. Tú lo harás, Padre, con fuerza para detenernos de una locura pues extrema del ser humano, y que si no fuéramos detenidos, Padre, nos acabaríamos unos a otros. Gracias, pues, por revelarnos todas estas cosas que están aquí en tu palabra, y gracias por enseñarnos y dirigirnos y llevarnos de la mano, Padre, y tenernos paciencia
y enseñarnos que tú nos habías conocido desde antes de la fundación del mundo. Tú me conociste a mí, conociste a mi esposa, conociste a cada uno de los que están viendo estos videos desde antes de la fundación del mundo. Tú nos viste, nos conociste y decidiste escogernos solo por tu gran misericordia. Así que en tu plan de salvación, la predestinación estaba reservada para nosotros los que estamos hoy siguiendo tu palabra. Gracias pues por todo, Padre. Dirígenos en esta lectura que tendremos y esta pequeña exposición de tu palabra, y que sea pues de beneficio, Padre, para aquellos de nuestros hermanos que escuchan y que nos siguen. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos. Digno eres, Padre, de recibir todo honor y toda gloria. Y sin embargo, Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viviera entre nosotros y se ofreciera como sacrificio por nuestras faltas, para que nosotros pudiéramos mantener una esperanza viva y segura en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Gracias, pues dirígenos en esta lectura, Padre. Esperamos que lo hagamos conforme a lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así que pues abra su Biblia en Éxodo 38. Éxodo 38. Dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Termino. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y bueno, en el 38 vemos, ¿verdad?, que Bezalel hizo también el altar del holocausto. En el Nuevo Testamento dice que el pecado es quitado, la expiación fue cumplida por el sacrificio de Jesús. Jesucristo fue un sacrificio puro, sin mancha y sin pecado. Eso lo podemos ver en Juan 8:29. Y en Éxodo 38:8 dice que también se hicieron la fuente de bronce. Y pues la fuente se hizo para lavarse las manos y los pies, pero recordemos, ¿verdad?, que Cristo vino para lavarnos con su sangre preciosa, y eso lo vemos en Efesios 5:26. Dice que Cristo se entregó a la iglesia, o sea, a nosotros, ¿verdad?, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la obra. Así que ese es el conocimiento que Dios nos da, ¿verdad?, que todo es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que había de venir, y pues Cristo vino a eso, ¿verdad?, a lavarnos con su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Y continuamos. En estos versículos Dios está mostrando, bueno, Moisés al escribir, ¿no?, por inspiración, está mostrando que todo se hizo conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte.
Y pues los dos artesanos principales y todos los artesanos que estaban respaldando la obra lo hicieron exacto como Dios se lo había mostrado a Moisés. Eh, era una fue una obra, pues no sé cómo decirlo, o sea, una obra grandiosa, o sea, fue algo espectacular ver cómo estaban trabajando con un mismo sentir. Construir un tabernáculo que iba a servir de comunión, de comunicación entre Dios y el pueblo de Israel. Dios no hizo nada semejante con ningún otro pueblo. Es cierto que Dios está en control de todas las cosas que ocurren en el mundo y en la historia, pero solamente con el pueblo de Israel se relacionó de esta manera tan íntima. Entonces, Dios no estaba trabajando con los demás pueblos, no estaba trabajando con los persas, con los babilonios, con los asirios y sirios, no estaba trabajando con los griegos. Claro, cuando llegó el momento, Él dirigió a cada uno para cumplir los planes que Él tenía trazados, para avanzar su propia agenda. El hombre actúa conforme a sus propios planes y está el hombre tratando supuestamente de avanzar su propia agenda humana. Pero cuando conviene a Dios, Dios interviene en la historia, en los asuntos de los seres humanos para avanzar su propia agenda. Es como si fueran las dos líneas así. En un lado la historia humana y en otro lado la historia sagrada. Y van caminando casi paralelas. Pero llega un momento en que se juntan. Por ejemplo, la historia sagrada estaba relatando la genealogía de los seres humanos hasta llegar al establecimiento del pueblo de Israel. Pero por otro lado iba la historia humana, avanzando también. Entonces llega un momento en que Dios dice, ok, esta es la genealogía sagrada, la que yo escogí para traer al pueblo que yo voy a crear. Pero el hombre se ha vuelto perverso, violento, apartado de Dios, piensa solamente en el mal. Entonces Dios dice, voy a intervenir y los voy a detener de esa locura. Entonces la historia sagrada y la historia humana se cruzan en la época de Noé. Dios actuó para detener el avance de la maldad del ser humano y darnos una nueva oportunidad. Amén. Se cruzan las dos líneas, la historia secular y la historia sagrada. Viene el diluvio y hay un nuevo inicio, un nuevo Génesis con Noé y su familia. Y de ahí de nuevo se empieza a separar otra vez las dos líneas. Continúa la historia sagrada por un lado, la genealogía de Adán y a través de Sem y luego los descendientes de Sem, la línea de primogénitos hasta llegar a Abraham. Y sigue la línea paralela por este lado, la historia humana repoblando la tierra por todos lados. Y así van las dos líneas. Entonces, cuando es la época de José, hay otro cruce de la historia sagrada con la historia secular. ¿Por qué? Porque José está dirigiendo en ese momento, en ese específico lugar en Egipto, está interviniendo José para salvar al pueblo de Israel,
de la hambruna que estaba por ocurrir. Y Dios lo entrena a través de pruebas. O sea, como dice la Escritura también, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, Dios probó a José, lo probó en extremo. Y José se mantuvo fiel a las enseñanzas que su padre le había enseñado para obedecer y servir a Dios. Entonces, de nuevo se cruza la historia sagrada con la historia secular, el pueblo de Israel con el pueblo de Egipto, y se unen durante 400 años hasta que están tan unidos que el pueblo de Egipto se para sobre el pueblo de Israel. Entonces Dios interviene de nuevo para separarlos y continuar de nuevo la historia, las dos historias, la secular y la sagrada. Y entonces aquí ya se separaron las dos historias, el pueblo está en el monte de Sinaí, encontrándose con Dios. 2 años dura ahí antes de continuar hacia la tierra prometida. Y entonces el relato continúa aquí con todo esto que están haciendo. El pueblo siguiendo la línea, la línea sagrada, y el mundo alrededor de ellos sigue haciendo sus cosas. Entonces sigue habiendo encuentros de las dos líneas, la secular y la sagrada, pero la historia que está registrada aquí en la Biblia es la historia de cómo Dios lleva la genealogía del pueblo de Israel, la historia sagrada, hasta el establecimiento, hasta la venida del Señor Jesús. Cuando están construyendo este templo, el pueblo está tan emocionado, dice, este es el lugar donde podemos estar seguros de que tenemos un encuentro con nuestro Dios. Están haciendo todos estos mobiliarios, el tabernáculo, los mobiliarios del tabernáculo, y luego ven físicamente, lo pueden ver con sus ojos, cuando ya está establecido el tabernáculo, ven que desciende una nube delante del tabernáculo, donde Moisés se encuentra con Dios en el tabernáculo y le habla. Y dicen, esto no puede ser casualidad. Tiene que ser algo sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. Es algo sobrenatural. Lo natural es que las nubes estén ahí arriba en el cielo, nos cubren del sol, nos dan lluvia y hacen todo eso. Eso es lo natural. Pero es sobrenatural que cada vez que Moisés va al encuentro de Dios al tabernáculo, una nube se forma como una columna y baja y desciende hasta el enfrente del tabernáculo. Eso es sobrenatural. Y era cada vez que Moisés se unía se presentaba al tabernáculo para cualquier cosa, esa nube descendía a ojos de todo el pueblo. Entonces, cuando ellos veían todo eso, o sea, era hasta sobrecogedor para ellos. Era ver la presencia de Dios relacionándose con ellos. Entonces veían a Moisés caminando hacia el tabernáculo y todos salían hacia la puerta de su tienda y lo veían. Y sabían, va al encuentro de Dios, vamos a esperar a ver ese encuentro. Llegaba Moisés al tabernáculo y entonces descendía la nube. Esa era una prueba clara para ellos de que Dios estaba allí. Dios estaba con ellos. Tal vez no entre ellos, no en medio del campamento, pero sí estaba con ellos, allí en el tabernáculo de reunión. Entonces cuando veían eso era espontáneo, caían de rodillas y se postraban hacia el suelo, con su cara hacia el suelo, adorando a Dios que sabían que estaba allí. No adoraban la columna de nube, sino al Dios que formaba esa columna de nube.
El hombre siempre tiene la tendencia a adorar lo que ve, lo físico, pero allí sabían que era algo sobrenatural. Entonces era la presencia de Dios. Todo esto queda concluido, el tabernáculo y los mobiliarios que están allí en el tabernáculo. Lo último que menciona aquí pues es el altar de bronce. Era donde se iban a quemar los sacrificios y era donde, era algo que no se podía utilizar oro en ese mueble, porque por obvias razones, ¿no? Ahí se queman sacrificios, hay fuego constantemente allí, entonces el oro resiste el fuego, pero no se conserva tal como está, se derrite. En cambio el bronce resiste el fuego y no se derrite, no con tanta facilidad, necesita mucha intensidad de calor, mucha más que el oro. Entonces por eso lo hicieron, ¿no? Las tablas de madera de acacia para darle la forma y la resistencia, pero el bronce dentro del altar para proteger la madera y poder poner el fuego ahí dentro. Entonces esa era la manera en que iban a relacionarse con Dios, a través de sacrificios: sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, sacrificio por omisión, sacrificios incluso por haber recibido sanidad, diferentes clases de sacrificios: el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, todos los días, el sacrificio de los festivales que tenían que hacerse en los festivales, un sacrificio cada día. Entonces era un constante sacrificar de animales, de corderos, de palomas, de cabras, de becerros, incluso el sacrificio de una vaca alazana o roja. Todo eso era sacrificios, era derramamiento de sangre y era quemar de diferentes formas esos sacrificios. El altar tenía que estar todo el día con fuego. Por eso lo hizo Dios de bronce, lo mandó a hacer Dios de bronce para que resistiera el fuego. Entonces se terminaron todos los utensilios, los mobiliarios y los utensilios del tabernáculo, y entonces viene el relato enseguida acerca del atrio del tabernáculo, que era, como dijimos, era la parte más amplia, ¿no? Por decir algo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tabernáculo era como del tamaño de esta casa, que es buen tamaño, pero no es muy grande. Y el atrio era como el tamaño de la cuadra donde estamos, algo así. Que incluye pues bastantes casas, ¿no? Pero esa es más o menos la proporción: el tabernáculo, el tamaño de esta casa, y el atrio, ¿no? Un poco más pequeño, pero el atrio era bastante grande alrededor del tabernáculo. Entonces continuamos la lectura con la construcción del atrio del tabernáculo. Yo leo la mitad, tú la otra mitad. Okay. Bueno, yo leo hasta el 15 y tú lees lo demás. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas,
los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. No, está bien, sigue, termina y luego comentamos. Bueno, ahorita Termina hasta el 20 y luego comentamos. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y las molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Tengo en el 9, en eso 38:9 dice que el atrio del tabernáculo. Y bueno, pues lo que habías dicho tú, que es el espacio que rodeaba el tabernáculo, se llamaba atrio. En este frente a la puerta del tabernáculo estaba el altar de los holocaustos, donde se quemaba la carne de los animales sacrificados como ofrenda. Y en Salmos 84:1, que ya lo habíamos visto antes, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así que es hermoso estar en sus moradas, es hermoso estar reunidos, ¿verdad? Allí adorándolo, glorificándolo, ¿verdad? Ya sea en la iglesia, ya sea donde quiera que usted esté, ¿verdad? Siempre estar en sus atrios, ¿verdad? Estar acercándonos siempre a Él, buscándolo con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Me sigues? Esto que menciona Gloria, ¿no? Es en realidad un salmo que David compuso. Eso es lo que pasa con el que compone canciones o himnos o salmos. Está observando las cosas. Entonces, cuando David escribe acerca de esto, él está viendo, él ve que hay aves que vienen a los atrios del tabernáculo. Es más, creo que ese salmo, no estoy seguro si lo compuso David o fue algún otro de los compositores, porque hubo varios compositores. Lo que está diciendo, por ejemplo, es que amables tus moradas de ejército, Señor. Tus atrios, oh mi Dios, anhelo con fervor. Y luego dice, hasta el gorrión encuentra, porque está viendo en los lugares arrinconados, ¿no? del atrio, está viendo que los gorriones vienen y hacen su nido. Hasta el gorrión encuentra dónde su nido construir. Y luego dice, cerca, oh, de tus altares, Señor, mi Dios y Rey. Eso es lo que pasa con alguien que recibe inspiración para componer. O sea, hay quienes reciben inspiración para componerle canciones a una mujer.
a su esposa o a su novia, o reciben inspiración para componerle canciones rancheras, ¿no? De la vida del rancho, o los que, como el compositor del himno nacional mexicano y del himno nacional de aquí de Estados Unidos, de pronto vio el del himno nacional mexicano, empezó a recordar hechos históricos de la vida de México y los plasmó todos ellos en el himno nacional mexicano. Esos actos fueron parte de la historia de México. Eso es lo que pasa con el que es compositor. Se inspira de una forma o de otra. El himno nacional mexicano que se canta hoy tiene 2 estrofas y un coro. Es todo. Es lo que se canta. Pero en la realidad tiene 10 estrofas el himno nacional mexicano. 10 estrofas. Y es más, son 10 pares de cuartillas. Largo. Ajá, entonces estás bien largo. Se canta y dura como 15 minutos o más de 15 minutos. ¿Cómo se dice? El canto completo del himno nacional mexicano. El himno de aquí de Estados Unidos tiene 3 secciones, no es una sola la que se canta actualmente, pero tiene 3 secciones. Y sucedió lo mismo. Era un abogado que había ido a interceder porque habían capturado a un personaje, ¿no? de la política aquí en Estados Unidos, y había ido a interceder él por ese hombre. Entonces le dijeron que lo iban a soltar si es que el fuerte que estaban atacando resistía toda la noche hasta el día siguiente, porque le iban a mandar una lluvia de fuego a ese fuerte. Y si la bandera de ustedes sigue ondeando en la mañana, entonces termina la guerra y soltamos a esta persona. Entonces eso fue lo que pasó, eso fue lo que plasmó este hombre en el himno nacional de Estados Unidos. El incesante bombardeo de los ingleses desde los barcos al fuerte, tratando de derribar la bandera o el asta de donde estaba la bandera, que al amanecer, en la luz del día, no se viera esa bandera ya. Y estuvieron tirando y tirando y tirando y tirando. Pues es claro que pegarle al asta pues iba a ser difícil, ¿no? Pero por lo menos querían hacer pedazos la bandera, rasgarla y que no quedara nada a la mañana siguiente. Pero resulta que a la mañana siguiente, bueno, lo que este hombre alcanzó a ver en la penumbra de la mañana, detrás de todo el humo que había y detrás de todo el fragor y las llamas que todavía quedaban, lo que alcanzó a ver es una bandera todavía moviéndose, toda rasgada, pero alcanzó a ver los colores de las barras y las estrellas. Entonces eso fue inspirador para ese hombre. Y así está pasando con el escritor del Salmo. Él ve que en los atrios, que él los considera hermosos y los considera amables, la morada donde vive Dios y el atrio, dice, hasta el gorrión encuentra dónde su nido construir. O sea, eso es inspiración que Dios puso en el ser humano. Pero el propósito era que el ser humano usara esa inspiración para escribirle a Dios canto nuevo. Entonces, sí, Dios inundó al ser humano de talentos,
Y ese talento para componer también está. Simplemente que pues el ser humano se ha olvidado de Dios y ha querido componerle a todas las cosas menos a Dios. Surge de pronto alguien como David que le quiere cantar de todo su corazón todo lo que sale de su corazón a Dios, dirigírselo a Dios. Y vienen compositores como Jerutún, como bueno, muchos compositores de los salmos. Hay déjame ver si encuentro el otro que se me escapa el nombre. Sí, no, pero eso es un aleluya. Todos dice Salmo de David y Salmo de David másquil. Esa es una clase de canto que hacían. Todos dicen el Salmo de David o másquil de David, pero había otros. No, son muchos, todos. David. Híjole. Sí. ¿No? Se me escapó el nombre de este compositor. Asaf, Jedutún, o sea, todos esos eran compositores. La cosa era que David, su corazón estaba más dedicado a cantarle a Dios. O sea, a pesar de todas las cosas, las guerras que hizo, David tenía un corazón noble, dedicado a Dios. Cometió muchos errores, muchos pecados, pero era un corazón sensible que se arrepentía. Y se dio cuenta David de sus errores y se arrepintió así, de un momento para otro. Vino el profeta y le dijo, me pasó esto con un hombre rico y que tenía muchas ovejas y vacas. Y su vecino era un hombre pobre que solo tenía una corderita. Y cuando le llegó un visitante al hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas ni sus vacas y le robó la corderita al vecino y la mató y se la dio de comer al visitante. David indignado se levanta y dice, el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y le dice el profeta, tú eres ese hombre. Ya no tuvo que decirle nada más, le dijo más cosas, pero eso fue suficiente para David, para ponerse a pensar y así a 1000 por hora, atar todos los cabos. O sea, yo tengo muchas mujeres, esposas y concubinas. Esas son las ovejas y las vacas. El vecino es Urías, que solo tenía una esposa. Es la corderita. El que vino de visita, el caminante que llegó, es el pecado que hay en mí. Y yo no quise tomar de mis ovejas y mis vacas, o sea, mis mujeres y mis concubinas, para saciar ese impulso. Y dice, en cambio fui y le quité la esposa a Urías. Y siguió atando cabos y lo maté y esto y aquello. Y el profeta le está diciendo, o sea, tomaste una mujer que era casada, o sea, tú hubieras podido tomar más mujeres si quieres de las solteras, pero tomaste una casada. Y luego, no conforme con eso, quisiste que adulterara a su marido con ella, después de que tú adulteraste con ella. Quisiste prolongar el pecado de adulterio, haciéndolo caer sobre él. Y como no pudiste, lo mandaste matar con la espada de tus enemigos. Entonces, cuando terminó el profeta de decirle todas estas cosas, David ya estaba de rodillas, reconociendo, no que había pecado contra Urías, si pecó contra él, pues lo mató. No que había pecado con Betsabé, pues sí pecó, adulteró con ella. No que había olvidado los mandamientos de Dios, porque lo hizo, sino que había pecado contra Dios. Todo eso que había hecho era un pecado contra Dios.
primero contra Dios, luego contra Urias, contra Betsabé, contra sí mismo, contra su familia, porque es algo que supieron todos. Entonces cuando David entiende eso, se arrepiente de un momento a otro. Y por eso es que era él el varón conforme al corazón de Dios. O sea, todos somos pecadores, todos. Pero todos debemos tener ese corazón sensible de arrepentirnos constantemente, de buscar siempre la comunión con Dios y no olvidarnos que a pesar de los pesares, a pesar de los pecados que tengamos, seguimos siendo hijos de Dios. Y la sangre de Cristo sigue cubriendo nuestros pecados. Y seguimos en esa comunión estrecha de padres, de hijo con padre y padre con hijo. Y seguimos adelante en nuestro camino de la fe. Claro, el pecado deja su huella. Son heridas, son cicatrices que llevamos dentro de nuestro corazón. Pero un día todo eso va a terminar. ¿Por qué? Porque un día ya no vamos a tener nuestro cuerpo de carne y sangre. Vamos a ser como el Señor Jesús cuando resucitó. ¿Qué le dijo a Tomás? No, a los discípulos. Vean que no soy un espíritu, porque los espíritus no tienen carne y hueso como ustedes ven que tengo. Miren, aquí mis manos, miren mi costado. Entonces, David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que quiso cantarle a Dios, componerle salmos desde que era joven hasta que era viejo, el hombre que veía cosas y se inspiraba en lo que veía para cantarle a Dios solamente. O sea, sabemos que Salomón compuso el Cantar de los Cantares. Esa es una obra de un hombre que ama a su esposa y la esposa ama al marido. Y entonces es como una canción de las de ahora que se le cantan a las esposas, ¿no? Como cuando le llevan mañanitas a la madre o a la esposa o a la hija. O cualquier canción de amor dedicada a la mujer. Así es la obra del Cantar de los Cantares. Se sacan muchas enseñanzas alrededor de eso, pero esa es una canción del marido hacia la esposa, de la esposa hacia el marido. Entonces, el atrio del tabernáculo se da el detalle de todo, ¿no? 100 cortinas de 100 codos por un lado y por este lado, cortinas de 50 por aquel lado y por enfrente cortinas de 15 por acá y 15 por acá, y la parte del central es la puerta que va a tener también cortinas pero es por donde van a entrar todas las gentes, los que vayan a sacrificar. A las columnas, el contraste, ¿no? La columna de bronce, que es amarillo, bien trabajado, bien pulido, es brillante casi como el oro. Tiene su base de plata y su capitel de plata. Y tiene como una corona en la parte de arriba también de plata. Entonces el contraste, lo blanco de la plata con el dorado del bronce. Y todas las columnas son de la misma hechura. Y claro, una columna no puede sostener las cortinas. Entonces tenía cuerdas en la parte de atrás, las columnas, y estacas donde se sujetaban para que la columna se sostuviera y sostuviera las cortinas. Eran, bueno, aquí se da el detalle, ¿no? De bronce también. Viene enseguida la dirección de la obra.
Yo leo no a la mitad cada uno. Dice la dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces estos dos hombres hicieron toda la obra, cada uno dirigiendo a un grupo de artesanos. Aquí se nos señala que Aholiab dice era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, ese fue el principal trabajo de Aholiab. Bezalel dirigió prácticamente todo lo que tenía que ver con la fabricación de los mobiliarios, de las columnas y de los utensilios. Él era como el que estaba dirigiendo la obra completa. En segundo lugar estaba Aholiab. Es el segundo en autoridad. Pero cada uno tenía sus artesanos que les ayudaban a hacer toda la obra. Y terminaron toda la obra. Luego dice metales usados en el santuario. La mitad. O a menos que tengas algo ahí. Nomás tengo en Hechos 7:44, donde habla en Éxodo 38:21, que Bezalel y Aholiab hicieron todo lo que Jehová mandó a Moisés. Y en Hechos 7:44 dice que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y bueno, en el 24 dice, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29. ¿Qué? ¿29 qué? A ver qué leí. Dice, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. 29 talentos. 29 el talento era 34 kilos. Wow, qué bueno. Así que simplemente haciendo la conversión a cuántos kilos fueron. Mientras lo busca Leo, 29 por 34. Okay. 986 kilos. Más lo que dice ahí enseguida, que fueron 29 talentos y 730 ciclos. O sea que prácticamente fue una tonelada de oro, más de una tonelada de oro, la que usaron en todo del oro que usaron en toda la obra. 25. 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. ¿Hasta dónde va a leer? ¿A la mitad? En el 27 dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Wow. Mucho. Sí. ¿Hasta ahí? O sea, sí. Okay. Vamos a terminar el capítulo con los últimos y luego comentamos. Okay. Y de los 1775
ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. O sea, es un recuento, ¿no?, de todo el material que se usaron. Ahí se nos dice un montón de oro, casi más de una tonelada de oro. También dice 100 talentos y 1.775 ciclos según el santuario, pero de plata. Dice medio ciclo por cabeza, fue la plata que daban cada uno para su, ¿cómo se dice? Eran empadronados, ¿no? Y se les imponía como un rescate que tenían que pagar por su persona. Era medio ciclo de plata, pero fueron tantos que lograron lograron recaudar 100 talentos y 1.775 ciclos de plata. Entonces 100 talentos también son 100 talentos nada más, son 3.400 kilos de plata, y todo eso tuvo su uso y todo para el tabernáculo. Entonces aparte dice, hubo otros 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. O sea que las basas donde se sostenía todo el piso de madera, de que se ponía el piso más bien de tablas de madera pero cubiertas de oro, ese piso tenía una basa que pesaba 34 kilos cada una. Era un montón de plata. Entonces 100 talentos, 100 basas, otra vez 3.400 kilos de plata. Entonces ya ese es el último detalle, ¿no?, de cuánto material se usó, de oro, de plata, de bronce, y es el material sólido, el material metálico que se usó, el que se está dando aquí el recuento, porque bueno, era obvio, ¿no?, las telas pues es algo distinto. Esto está diciendo solamente los metales que se usaron. Entonces fue muchísimo el metal. ¿Algo Amén. más? Bueno, aquí tengo el Éxodo 38:21. Y pues todavía me seguía. 38. Éxodo 38:24 al 31 de los metales usados en el santuario: oro, plata, bronce. Y en 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y en Isaías 13:12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro más que el oro de Ofir al hombre. ¿A qué se refiere? ¿Al hombre, a nosotros? Está diciendo que el carácter santo y justo de una persona es más valiosa que los metales preciosos. Ajá. O sea, como cuando habla acerca de la mujer virtuosa, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. O sea, su valor por ser mujer virtuosa sobrepasa el de las piedras preciosas. Entonces, es lo que está diciendo, ¿no?, que
carácter de una persona, el carácter santo y justo, apartado del mal, como Job, que dice varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el carácter que es más valioso que los metales preciosos, que las piedras preciosas. Y ese es el carácter que busca Dios formar en cada uno de nosotros. Pero aquí se refiere al varón específicamente. Se refiere en general al ser humano, se habla mucho así del varón, pero es en referencia a los seres humanos. Okay. Y dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Amén, así. Eso es lo que va a hacer nuestro Dios. Así que bueno, pues recuerden de compartir estos videos. Siempre les estamos diciendo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y pues que tengan un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Hasta la próxima.